Muy buenos días. El power to gas que se ha mencionado todavía es 10 veces más caro que el gas convencional. Estoy seguro que van a bajar los costos, pero tiene que haber mayor decisión en mecanismos que sinceren las llamadas externalidades negativas de la energía fósil. Es decir, que se incorporen al precio final del combustible fósil. Porque el carbón, en el caso de China, está jugando sucio en el mundo, ¿eh? Y otro tema importante es el desfase tan grande que existe entre los objetivos de París, del Tratado de París, y los mecanismos para lograrlos. Si no hay una revisión sustancial de esto, el escenario positivo que se plantea no va a dar mucho tiempo a países vulnerables al cambio climático como los que existen en América Latina. Y por último, acaba de haber un descubrimiento muy importante de litio en el Perú. Y es un litio que está vinculado con uranio y que por partes por millón es mucho más rico, y esto está por confirmarse la dimensión del descubrimiento. La pregunta de fondo sería otra oportunidad para América Latina de industrializar la roca en bruto y ser un actor importante en la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la capacidad de resiliencia frente al cambio climático? Yeah, many thanks for the question. So first of all, you're right that the power to gas currently is higher in cost than conventional gas. However, several of the cost of conventional gas is not part of the price. So currently, in almost all applications in the world, there is no CO2 price for natural gas included. If it would be a fair CO2 price, it should be around 70 to 80 euros or dollars per ton CO2. This would drastically increase the price of natural gas. And the recent research is that the societal cost of climate change would be equivalent to, let's say, $500 per ton CO2, which is a complete different order. On $500 per ton CO2, natural gas would have more different standing. So this is the one part of the equation. The other part of the equation, how the cost of power to gas could come down. And first of all, the key driver is to get down the cost of the used electricity. So I think the factor of 10 is for today's application and standard setup. I think for the best situation as of today, there could be a factor of 8. Of course, it depends to what natural gas price it is linked. We also know in the world there's a factor of 3. So natural gas in Houston to natural gas in Japan is a factor of 3 in between, and the rest of the world is also in between. So that's then the question, where is the reference? So maybe export market Japan might be most attractive from that point of view. And then, of course, the efficiency in the conversion of electricity to power to gas can be still increased. So I think this is for the power to gas. But what we found in all our studies, power to gas is the least attractive of all. So from an economic point of view, it's much more attractive to go for the higher value products, which would be, for example, jet fuel or chemicals. For methanol and ammonia, the matching price is currently very close. So there is not a factor of 10. There we talk on 30%, 50%, but not more on the best sides. So the higher value products are much better. And due to that, the first projects are currently developed. One large project for power to fuels is developed in Norway and another in Patagonia. When it comes to the resources you have mentioned in Peru, I think it's great for Peru if there is lithium. If it's linked to uranium, maybe one have to be very careful what it means for the environment, because uranium mines typically are not so good for the people living there.
So cancer rates typically go up in all uranium mines we know in the world. So it has to be done very carefully. And the demand for uranium in the future will be rather low. So I guess this is not a huge export market, and the reason is that the new nuclear power plants in the world cost 3 to 4 times more than low-cost renewables. And from that point of view, the interest in nuclear goes down. We had in the last year, the first year, I think after 40 years or even longer, that there have been more nuclear power plant shutdowns than new construction sites started. That's a clear indication that nuclear industry is in major trouble. Sí. Mi pregunta es sobre el sistema de optimización. Me pareció muy interesante. La duda que me quedó es si ustedes están considerando la posibilidad de, o si ya lo hicieron, de considerar programas de gerenciamiento por el lado de la demanda y incorporar de alguna forma el comportamiento de los consumidores en el proceso de optimización. Yeah, we partly take this into account, but it will not change that the overall energy demand strongly grows. So the very rich societies can roughly stabilize their energy demand. That might be the case in Europe. We see this tendency for a few years, maybe in North America, but maybe Japan. But almost all other regions in the world have a increasing energy demand. And of course we have ongoing efficiency, but from a demand side efficiency point of view, I think the most effective are the 3 I've shown, so that we substitute low efficient thermal power plants, we have better heating solutions, and in particular better vehicles on the road, so they can drastically reduce the energy demand. And then is the question, do we have demand side options that we shift the energy demand to times where we have a better supply? I think with some of the options we have, because for example such a heat pump, which is mainly of course in the regions where we need space heating, so many people in the world don't need space heating, but where we need it, we can couple this heat pump with a thermal energy storage, which is standard in Europe, maybe 800-liter tank, and then heating energy for maybe a few days can be stored, and this would be a kind of a demand side buffer. And the same with electric vehicles, because the currently, or I think this year, latest next year, sold electric vehicles have a range in average in the markets where they are sold maybe 400 kilometers. But most people use an electric car only for 30 kilometers in average per day. So finally, maybe once a week, in the end, to charge the car is more than enough on average. Of course, some cars are used much more than others, but this would be maybe roughly the requirement. But then the opportunity is, again, there's a huge potential for demand response. So all these cars should be connected to the system during daytime, so whenever the sun is shining, they would be automatically all charged. And that, of course, such kind of optimization of the system would reduce the storage demand and other things. So whenever possible, we take it into account. But I think the overall driver that we all in the world, in particular the fast-growing, emerging and developing countries, they simply need much more energy to develop their societies and their economy. And we can do it in an as efficient way as possible, but the energy demand will still rise. But if we put as much as possible on an all-electric platform, I guess then we have the most efficient system. And what I've not mentioned before, so this power to fuel has roughly 50 to 60% efficiency. By the way, this is the same if we have biofuels. So whether it's done in Brazil or other parts in the world, if we have the energy value of biomass put into a biofuel fab compared to what is the energy content in the biofuel in the end, this is also typically 50 to 60%. There is no much difference, whether it's based on electricity or biomass. But biomass is limited, but electricity is not limited, luckily. So, because we have electricity from solar and wind all over the world. Hopefully I roughly matched your question. Yeah, thank you. Los proyectos en Brasil han sido todos financiados por el Banco de Desenvolvimiento, y eso ha sido producto de muchas críticas también, porque al final tienes solamente una organización que está dando ese soporte, y que
puede generarte una fragilidad que de hecho está pasando ahora. O sea, existe un problema político-económico que está dejando sin posibilidad que este banco se replantee o que insista en ese tipo de financiamiento. Ahora, lo que yo he visto en términos de esfuerzo es que se han hecho esfuerzos para la participación de bancos privados. Por ejemplo, Banco Santander, Banco Itaú ya están entrando en ese mercado, comenzaron entrando con generación, mini generación y microgeneración, pero también ahora se están direccionando para proyectos centralizados, que son los proyectos de los grandes proyectos. Entonces, y esos bancos, por ser bancos de mercado, probablemente van a implementar mecanismos un poco más sofisticados. Ahora la pregunta es, ¿tiene Brasil una posición para evitar de que una buena cantidad de proyectos no puedan beneficiarse de la subasta, por un lado? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es respecto a la tecnología. Brasil es de los pocos países que ya tiene fábricas importantes de módulos fotovoltaicos y también de turbinas eólicas, como el caso de Nercón, entre otras, ¿no? Sin embargo, también se ve que hay una competencia importante de tecnología que se importa, ¿no? ¿Cree usted que la importación de la tecnología va a ser siendo beneficiada con los incentivos o eso probablemente en algún momento se va a cortar? Sí. Excelente pregunta. En relación a la primera pregunta, bueno, está el criterio de microgeneración hasta 75 kilowatts y mini generación de 75 kilowatts a 5 megas, ¿eh? Entonces, si está fuera de eso ahí, no puede entrar, ¿eh? Lo que yo he visto, sí, una cosa que he visto también en relación a que los proyectos pueden ser reapresentados. No sé si tú sabías de eso. Existe ahora una política que esos proyectos, para que no se pierdan, pueden ser reapresentados en las próximas subastas, ¿no? Entonces, lo que yo he visto a nivel, en el espectro hasta mini generación, es que realmente hay un esfuerzo, hay una migración para allá, porque es interesante. O sea, ahí entraría dentro del sistema de net metering, ¿cierto? El sistema de compensación. Y el sistema de compensación en este momento es muy interesante, pero principalmente para el de baja tensión. Para el de alta tensión o media tensión, aún continúa siendo interesante, pero tampoco es polémico. De hecho, en ese momento lo que está pasando en Brasil es que se está revisando toda la legislación de micro y mini generación. Eso está pasando en este momento, ¿no? La Agencia Nacional de Energía Eléctrica, principalmente por la reclamación de las propias distribuidoras, de que están perdiendo mercado por la presencia de mini y microgeneración. En relación a la competitividad de las empresas que están en Brasil, por ejemplo, en la región de Campinas, en la región de interior de São Paulo, que es una región industrializada, bastante rica, existen, por ejemplo, el caso de la Canadian, ¿no? Canadian, que es de origen canadiense, pero ahora está en China, ¿no? Y ellos tienen una fábrica ahí. Lo que pasa es que el panel solar fabricado en esa región, que es prácticamente igual al que importan, es 40% más caro. Entonces, si lo deja a competición de mercado, no van a vender un panel, ¿cierto? Entonces, pero en este momento no hay ninguna solución para ese problema. Entonces, ahí y tal vez el momento tampoco es el adecuado, porque hay tantas cosas que están se discutiendo en Brasil, que se está discutiendo la estructura, se está queriendo reestructurar el sector eléctrico, que tal vez eso no sea una prioridad. Entonces, yo lo que estoy viendo es que fábricas están cerrando, ¿no? En esa región principalmente. Entonces, de alguna forma, la cosa no está funcionando a nivel nacional. Principalmente para fotovoltaica. Ya eólica está más bien establecido y es mucho más competitiva. Para el usuario final, como distribuidor, ¿se ha subido en algún momento el costo? ¿Se ha mantenido o ha bajado en el tema de eso? Porque aquí en nuestro país es cada vez cuando más energía renovable entra, se sube un poco más, digamos, ¿no? Entonces, tengo entendido eso, no estoy muy al tanto, pero es así. Entonces, ¿cómo es allá el usuario final? ¿Ha sido beneficiado? ¿Se ha subido un poco más la tarifa hacia ellos? Porque el usuario final es el más importante, ¿no? Al final, ¿no? Para ser bien breve, la primera respuesta es medido en dólares por megavatio hora, tratando de buscar algún tipo de comparación estable.
ha bajado un 15% la tarifa. Ahora, la tarifa final, o sea, incluyendo todos los segmentos, generación, transmisión, distribución, comercial, 15% de reducción en dólares. El tema es que podría haber reducido más aún. ¿Por qué? Porque esa atenuación que estamos viendo y bajada del costo medio de producción ha sido para bajar aún más. ¿Y por qué no se ha bajado? Por la coyuntura. Es una empresa estatal. Entre otras cosas, contribuye con lo que llamamos allí versión de resultados al Tesoro Nacional, y es una forma también de retribución a la sociedad, en este caso no por la bajada de tarifas eléctricas, pero sí por la inyección de, por ejemplo, del orden de 500 millones de dólares por año, inyección directa a rentas generales, que permite, por ejemplo, no subir tanto otros impuestos. O sea que es doble la forma en que se ha visto la sociedad beneficiada. Bien. Referida, digamos, al tipo de contrato que manejan, si ese contrato, una vez fijado el precio, mantiene durante la vida útil del proyecto o está sujeto a alguna variabilidad con algún factor de ajuste. Como los contratos todos tienen paramétrica de ajuste. Ahora, se reserva una parte en dólares, es en dólares, pero en dólares hay una parte corriente. Quiere decir que con la inflación del dólar propiamente, esa parte va bajando de valor. Expresado en dólares constantes, pesa menos esa componente. Y después se ponen normalmente alguna componente adicional. Como yo decía, el índice de precios de productores, el PPI de Estados Unidos, que intenta mantener como el valor constante de dólares de las inversiones, de los activos que se invierten, o puede haber algo vinculado a componente nacional. En ese caso la componente nacional va por un índice de precios a productores nacionales. Entonces, tienen normalmente 2 o 3 componentes la paramétrica, pero no todos cambian con la misma tasa, y por eso al correr del tiempo, sobre todo esto que estamos hablando de 20 años, hay una parte que es tendiendo a la baja del precio final.